Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia. Es necesario, hermanos, es necesario que avancemos en forma correlativa en todas las enseñanzas que vamos a obtener a través de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Es así que vamos ya en la segunda lección, que ya ha sido expuesta por nuestro hermano. Creo que ha quedado con mucha claridad la revelación, como Pablo es considerado por la gracia del Señor para ser el apóstol de los gentiles, pero tengo que, ahora es mi responsabilidad, a través también de la revelación y la gracia del Señor, y apoyándonos, como siempre, con textos bíblicos en lo que nos compete en esta hora. Pero antes yo voy a elevar al Señor Dios una oración y para que el Señor una vez más abra nuestro entendimiento y poder compartir esta enseñanza y sea motivo de avanzar en un conocimiento que nos es necesario y que no es propio como hijos de Dios. Amado Dios, Padre eterno, es necesario, nos es importante que, aun cuando no podemos reunirnos, Señor Dios, en las respectivas clases, pero el difundir, Dios eterno, esta segunda enseñanza, deseo que nuestros hermanos puedan continuar con todas estas lecciones y sacar también ese provecho que es necesario para en el Señor tener un conocimiento y poder refutar en algún momento cualquiera enseñanza errónea, y tendremos nosotros la palabra suya que es tan cierta y verdadera. Mi Señor bendiga y confirme esta enseñanza en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero hacer recordar, hermanos, en el Señor, que la lección está en Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 17, y el texto que confirma esta enseñanza está en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos 16 y 17. Bendiga el Señor Dios nuestras vidas espirituales, y quiero centrarme en algo tan importante que es en esta hora y que tiene, por cierto, en el Señor dar gracias por lo que es y significa para nosotros la revelación, la inspiración gloriosa y bendita del Señor Dios para con nuestra vida. Quiero recordar que la palabra revelación implica que se ha quitado el velo de algunas cosas ocultas. Es así que el término revelación aparece frecuentemente en el contexto religioso, como así místico, y es para referirse al acceso a una verdad secreta o oculta, frecuentemente manifestada a alguna persona en cuanto a lo personal, o por cierto una identidad sobrenatural. La verdad es, por lo tanto, lo dicho o dado a entender generalmente por parte de una divinidad o un ser sobrenatural. Y sobre todas estas cosas de las cuales nosotros con anterioridad no teníamos conocimiento, pero recordamos que la palabra del Señor Dios nos lleva a entender y a comprender revelaciones maravillosas. Quiero recordar al respecto, ya nuestro hermano lo ha predicado, pero Pablo insiste en que el mensaje de él no dependía de ninguna persona humana.
Es precisamente por eso, por lo que refiere él detalladamente, él no está predicando ningún mensaje de segunda mano, el que haya él recibido de otra persona. Él está predicando el mensaje que recibió directamente de Cristo y reiteramos la palabra por revelación. Quiero recordar a través de la gloriosa y bendita palabra de nuestro eterno y buen Señor y Salvador, algo muy importante al respecto que me lleva, por cierto, a recordar que la formación inconsciente del apóstol Pablo, casi por el mismo tiempo en que Jesús nacía en Belén de Judea. Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, en la actual Turquía. Y quiero recordar algo que es importante tenerlo como conocimiento y como tratamos en esta hora una enseñanza que está basada en la escuela dominical, que es muy diferente al culto que tenemos de adoración a Dios. Pero creo que cuando recabamos algunos antecedentes, creo que para nosotros es también necesario e importante. La razón por que los habitantes de Tarso, ellos eran grandes amantes de la cultura, eran asiduos estudiantes de la filosofía, las artes literales y de todas las normas al saber en general. Es así hasta tal punto que Tarso adelantaba en el aspecto de conocimiento incluso a Atenas y Alejandría, y que a cuyas escuelas asistían más personas foráneas que estudiantes de la propia ciudad. Eso significa, a la verdad, que el lugar de nacimiento de Pablo se reconoce, a la verdad, que los grandes maestros, los grandes enseñadores precisamente estaban en este lugar, y que Pablo también él lo reconoce, el de haber recibido ciertamente de un erudito, haber recibido también las enseñanzas en las cuales estaban basadas en cuanto a la ley. Pero ahora le aparece el Señor Jesucristo y le va a manifestar y le va a revelar el Evangelio de bendición. Quiero recordar a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, cómo se identifica Pablo. Dice textualmente: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Por eso que yo tomaba a razón la cita bíblica para poder complementar esta enseñanza. Bien, cuando estudiamos nosotros la vida de Pablo, tenemos la fuerte impresión de que fue preparado y que fue enviado al mundo con el propósito expreso de llevar a cabo una obra la cual era requerida por las exigencias de aquella época en la cual él vivió. Esto mismo es lo que el Señor le dijo a Ananías cuando él envió a Pablo con el fin de que él recobrase la vista. Y dice textualmente, dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios había preparado con ciertas obras para que Pablo anduviese en ella. Y lo confirma Efesios, capítulo 2, verso 10, que dice textualmente: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella de la misma forma en que Él había preparado a Él para que pudiera llevarlas a cabo. Esta es una formación en la cual se incluían ciertos detalles en lo que Pablo no tuvo ninguna parte. Por ejemplo, Pablo no decidió el momento de su nacimiento o el lugar donde se iba a producir ciertamente el de vivir con su familia, con la que se crió
y con la cual se educó y que recibió igual que como el profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 5, dice así: antes que te formase, en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Pablo también tiene una experiencia también muy similar y que podemos nosotros a través de la palabra de Dios también traerla a nuestra memoria, que está ciertamente relacionado a que como el Señor también en su misericordia también se manifiesta en su favor, y que yo quiero también esto compartirlo, porque esta era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que por la revelación, por la manifestación del Señor Dios, Pablo también iba a ser el varón de los gentiles. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Vale decir, a la verdad que Pablo insiste que su mensaje no dependía de ninguna persona humana, sino que por la revelación y la gracia del Señor. Aún más, yo quiero considerar a la verdad que Pablo da una evidencia muy importante. Yo hice mención que a meditaba era necesario, si bien Pedro pasaba a ser el apóstol de los judíos, y como en la misericordia de Dios estábamos nosotros los gentiles, también nosotros los gentiles necesitábamos que Dios nos proveyera también un varón, el cual sería el que ministraría a nosotros los gentiles. Y quiero considerarlo porque está aquí en la Escritura. Antes dice: por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para con el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a las gentiles y ellos a las de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también, dice, procuramos con diligencia hacer. Aquí se complementa, a la verdad, una vez más la palabra, la enseñanza de nuestro Señor, y volvemos de nuevo a retomar el texto, ¿no? El texto que está basado en la revelación, en la gracia del Señor. Como dice textualmente la Escritura en estos versículos. Versículo 16 dice: sí, respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. La revelación, quiero reiterar, que implica que se ha quitado el velo de las cosas ocultas. Y no puedo dejar de recordar, como en el libro de Mateo, también en el capítulo 11, hay una verdad muy cierta y que tiene que ver en el capítulo 11, y quiero tomar con anterioridad a lo que puedo yo confirmar en esta hora por la palabra que estamos recibiendo, en que en el capítulo 11 hay una indiferencia que permanecieron en algunas ciudades, que el Señor Dios hizo una advertencia, pero no se arrepintieron. En el capítulo 20, el 25 al 24, en el capítulo 11, el Señor habla sobre aquellas ciudades impenitentes. Vale decir que ellos se mantenían firmes en un comportamiento y con actitudes e ideas o con intenciones, ciertamente, a pesar de ser castigados
y de ciertas advertencias o consejos, bueno, ellos permanecieron indiferentes. ¿Por qué tomo estos versículos? Porque luego el Señor se regocija en su espíritu, y debo entender y comprender que ahora Él se refiere a los suyos, a sus discípulos, a los que han creído ciertamente que Él era, como Pedro lo está confesando, en que Él era el Mesías. Dice así, y esto es maravilloso. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Se regocijó el Señor, exaltó a Dios el Padre. La razón, porque aquí hay una invitación. Cuando el Señor hace la invitación, dice: venid a mí ciertamente y descansar, que echen sobre él su carga. El Señor se está refiriendo ciertamente no a las cargas de que tenían que trasladar de un lugar a otro, sino que se está refiriendo el Señor en esta enseñanza en que está basada, que de acuerdo a esta revelación gloriosa del Evangelio, nosotros podemos descansar en nuestras oraciones. El único descanso que puede lograr el alma, el espíritu, es a través de la gracia y la misericordia de Dios. Y lo vemos nosotros esto aquí manifestado, que la Escritura, la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y lo importante y maravilloso es porque el Señor Dios invita para que en Él se pueda descansar. Ahora, ¿quiénes pueden descansar en el Señor? Que de acuerdo a la revelación, de acuerdo a la predicación del Evangelio, podemos nosotros tener en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro ser, a saber que en verdad todo lo que hemos recibido, lo que hemos logrado, ha sido en la gracia y en la misericordia de Dios, porque el Evangelio es por revelación. Por eso que cuando Dios mandó a Isaías, luego Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A la verdad que Israel, que era quien tenía de parte de Dios y que tomó a este varón para que les llevase, por cierto, el conocimiento glorioso, a la verdad que nadie creyó su anuncio. Ahora, glorificado sea el Señor, el día en que el anuncio, la nueva, la gracia y la misericordia de Dios pudo llegar a nuestras vidas. Ahora, el llamado de Dios, la revelación del Evangelio puede venir a través, como lo fue para el apóstol Pablo. Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, en que él fue llevado, fue transportado, pero es tanto, por cierto, que vemos la humildad del apóstol Pablo, que dice: yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice que él fue llevado hasta el tercer cielo, donde le fue revelado y le fue entregado el Evangelio. Por eso que quiero volver a recordar que Pablo está dándole a entender a los Gálatas que el Evangelio que él ha recibido, él no lo ha recibido de segunda mano. O sea, vale decir, por eso dice: yo no fui ni ante los apóstoles, antes dice: me fui a Arabia. Cuando él va a Arabia, se entiende que Pablo se apartó por un tiempo para reflexión, para meditación, y luego da un tiempo de 14 años que él vuelve a manifestar. Entiendo que fue un momento tan importante. Es como, quiero recordar, nosotros tenemos del Señor un tiempo desde los 12 años hasta los 30 años. Fue un tiempo, en verdad, de una preparación. Dios está preparando al Hijo. Y el Hijo está recibiendo, a la verdad, toda una instrucción de Dios el Padre. Y Pablo también está recibiendo, la verdad, este ministerio, esta gracia. Y él está defendiendo lo que él recibió por revelación. Ahora, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos,
porque alguien pudo haber recibido el Evangelio por revelación, como por sueño, o como también alguien de la familia, y que se cumple ahí la Escritura, la palabra de Dios. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Donde alguien puede llegar al conocimiento, recibe al Señor, es una nueva criatura, y él o ella comienza a predicar, y la palabra del Señor comienza a ser manifestada en la vida de la familia, y se viene al conocimiento, se viene a las plantas del Señor, y ahí comienza esa nueva vida, y se puede dar gracias al Señor Dios, como el Señor Jesús lo reconoce y da gracias a Dios el Padre en el capítulo 11 de Mateo, cuando Él lo está dando a entender. Te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a estos niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, le agradó a Dios el Padre. Le agradó a Dios el Padre. Y cuando yo estoy tomando del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, de que él, estando desde el vientre de su madre, él fue llamado para ser profeta de Dios para con Israel. Pablo también está haciendo recordar que él también, estando desde el vientre de la madre, él también fue apartado. Quiero decirle, hermandad, hermanos, jóvenes, señoritas, adultos, que estábamos nosotros ya en el Señor, estábamos asignados, estábamos determinados. Y esto me lleva, y quiero recordar lo siguiente. Dice, como lo dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, todo está preparado de antemano. O sea, todo en su tiempo para los suyos, para la iglesia, todo tiene que ser revelado y manifestado en el tiempo de Dios. ¿Para qué? Porque Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. De la misma forma, Él había preparado a él, a quien, a Pablo, para que pudiera llevar a cabo esta formación. Incluía ciertamente en que Pablo tiene que reconocer cómo él fue apartado, separado. ¿Para qué? Para buenas obras. Para eso nos preparó el Señor. Y creo que la obra más ejemplar, la obra más maravillosa está ciertamente centrada en que fuimos apartados para llevar el Evangelio, para que a otros también los hagamos partícipes. Es así que la palabra, la Escritura, la enseñanza maravillosa del Señor Jesús, podemos nosotros ir como siempre a la palabra de Dios, que tiene para nosotros verdades maravillosas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, nos hace recordar lo siguiente. Es lo que Moisés, ya pronto él va a tener que apartarse. Josué es el que va a continuar con el pueblo, pero Moisés tiene una revelación y tiene que darles a conocer a los judíos lo siguiente. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es muy probable, y debemos esto comprenderlo de esta forma, en que las cosas secretas fueron para el futuro desconocido de Israel. Obedecerían y recibirían bendición, o desobedecerían y serían castigados. Solo Dios conoce las cosas secretas. En cambio, Israel poseía las cosas reveladas, la ley. Los israelitas podían decidir su propio futuro si seguían con fidelidad la ley de Dios. Nosotros igual. ¿Por qué razón? Porque los secretos le pertenecen a Dios y lo revelado nos pertenece a nosotros. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque para nosotros en este tiempo todo lo revelado ha venido a través del Evangelio. Todo lo revelado. Y las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Por qué tomamos esta parte? ¿Por qué he querido yo tomar este versículo de Deuteronomio? Porque tenemos que comprender lo siguiente. El Señor Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Permanecer en el Evangelio.
nos corresponde serle fiel a Dios. Nos corresponde esperar en su misericordia. Porque el Señor, de acuerdo a la revelación, de acuerdo a la enseñanza bíblica, el Señor Dios nos hace recordar algo muy importante. Esto yo lo puedo comparar con lo que está ciertamente relacionado a lo que es el bien, a lo que es el favor de Dios. Entonces Dios va revelando, va guiando, va conduciendo, y nosotros no podemos en ninguna forma altercar con Dios, porque Dios conoce mi futuro. Mi futuro para mí sería incierto si Dios no me hubiese revelado el Evangelio. Entonces yo sé ahora que por la predicación del Evangelio soy guardado por la misericordia del Señor. Y eso debemos todos entenderlos y todos debemos comprenderlo, porque ciertamente la palabra del Señor, la Escritura, sus mensajes que podemos nosotros recordar en este tiempo han sido ciertamente de bendición para nuestro conocimiento. Ahora el Señor Dios abra nuestro entendimiento, el Señor Dios abra nuestro conocimiento. Y avanzando en lo que es la misericordia de Dios. No podemos dejar de recordar al eunuco. En el libro de los Hechos, el eunuco, él había ido, como muchas veces, a adorar a Jerusalén. Cuando él viene de vuelta, él toma consigo el escrito donde está leyendo tocante y acerca de la profecía que está dando el profeta Isaías. Pero él no entiende. Él fue muchas veces a adorar al tiempo, pero no tiene la revelación. ¿Por qué estoy tomando a Felipe? Porque nosotros también, muchas veces, tenemos que volver al tiempo pasado, lo que aconteció con nosotros, que no teníamos nosotros. Estábamos en el conocimiento, pero no teníamos la revelación. Ahora, el Señor Dios tomó al predicador, o tomó Dios la Escritura y nos fue revelado. Y era lo que necesitaba el eunuco. Y el eunuco inmediatamente, y vemos en que Dios asiste al hombre espiritualmente. ¿Para qué? Para que el hombre no esté en ignorancia, sino para que el hombre pueda salir de ese estado, ciertamente, donde estás sin la revelación de Dios, para que luego venga la revelación y el conocimiento. Y podemos nosotros comprender lo que hace Dios. Esto es lo que hace el Señor Dios. Lleva a Felipe, le es manifestada la gracia, y recuerde aún más, en aquella oportunidad, dice la Escritura, y esto quiero detenerme en esto, mire qué importante. ¿Cómo volvió el eunuco hasta Candace, que era un funcionario de la reina de Candace? Dice la Escritura que volvió gozoso. Eso es lo que origina la revelación. Y la iglesia tiene que tener revelación con conocimiento de Dios, no con conocimiento humano. Y por eso que Pablo le está diciendo, el evangelio que yo recibí, no me lo dio ningún otro hermano. Yo no lo escuché. No, el Señor me apareció. El Señor me lo manifestó. Y es lo que yo estoy entregando. Le está diciendo a los Gálatas. Es genuino. Es lo que ha descendido de la gracia de Dios para con mi vida. Y es, por cierto, lo que hoy necesitamos nosotros. Como congregación, como hijos de Dios, necesitamos palabra con revelación. Palabra con revelación, porque muchas veces esto nosotros lo podemos encontrar con otros hermanos de otros sectores, y que de pronto no tienen una palabra ministrada con acción del Espíritu de Dios. Lo único que se entrega es conocimiento humano, o de pronto las congregaciones. En algunas congregaciones se da, es mucha alabanza, es mucho palmadete,
mucho glorificar a Dios, no estoy contra ellos, pero yo debo entender que el centro de nuestro servicio es cristocéntrico. Cristo tiene que ser revelado, manifestado. Por eso que Jesús, el Señor le está preguntando a los discípulos sobre la persona de Jesús. Ciertamente se estaban centrando en determinados personajes que ya no eran. Y Jesús le dice a los suyos: y ustedes, a ver, ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Y debo recordar y entender que hay una pausa, que hay un momento de reflexión y meditación. Y en ese momento viene la revelación de parte de Dios. Y esa revelación la recibe Pedro. Y Pedro lo confiesa. Y me lleno de gozo y de alegría, porque el Señor está le diciendo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló mi Padre. Eso es lo glorioso, que cuando yo recibo el Evangelio de virtud, me lo está revelando Dios por la palabra, por el predicador. Estoy recibiendo la palabra, y eso ciertamente es lo que debe llenar nuestro espíritu. Nosotros no tenemos que constituirnos en seguidores de hombres. Recuerde, Pablo tuvo que lidiar al respecto. Algunos se identificaron, parte de la iglesia, se identificaron como de Apolo, de Cefa, otros de Pablo y otros de Cristo. Y Pablo tiene que decirle que Cristo no está dividido. La revelación del Evangelio es de Dios, y bendito el Señor. Por eso creo en esta hora también, como dijo el Señor Dios en este pasaje, que quiero yo resaltar, porque es maravilloso lo que el Espíritu de Dios habla a través del Señor Jesús en este capítulo 11, que es importante recordarlo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos bendiga en esta hora, y ruegue, hermano, hermana, joven, señorita, ruegue para que la revelación, para que nazca de lo alto, para que nazca de arriba, que es importante. Es necesario que ciertamente la revelación del Señor Dios sea con nosotros. Dios abra su entendimiento. Dios abra su entendimiento. Bueno, si continuamos en esta reflexión, como el apóstol Pablo también era consciente de que Dios había tenido este propósito para él, aún antes de que naciera, Dios preparó a Pablo para que fuese el apóstol de los gentiles. Y que a lo largo del estudio del libro de Gálatas comprenderemos la justa razón que esta carta es conocida como la libertad cristiana. Y nuestro Señor nos provee a través de Pablo que nosotros los gentiles también tenemos un apóstol constituido por Cristo, ya resucitado y ya glorificado. Y quiero decirle, iglesia amada en el Señor, es lo que hoy ha acontecido, es lo que hoy pasa en lo que se denomina ministerio. Ya les quedó chica la palabra de ser doctor o de ser profeta. Ahora son apóstoles. Están errados, están equivocados. La Escritura es muy clara. Era necesario que era constituido, y que fue Pablo, y que Pablo fue apartado por el Señor. Recordamos que era muy necesario, que tenían encartado todo lo que era en el ministerio de Jesús, hasta cuando Cristo había resucitado. ¿Y de dónde salieron estos apóstoles? ¡Qué tremendo! Dios tenga misericordia, la gracia de Dios sea con todos nosotros, y quiero decirle que usted y yo tenemos un apóstol, el cual fue constituido por el Cristo ya resucitado y ya glorificado. Así que traiga bendición esta enseñanza, esta palabra, y quiero reiterar, Dios abra su entendimiento. Dios abra su entendimiento, y pido a Dios que así sea. Recuerde que los discípulos le rogaron al Señor, le pidieron al Señor para que su entendimiento fuese también manifestado y revelado. Así sea para todos nosotros. La gracia de Dios sea continua, y avanzaremos en estas enseñanzas que son necesarias e importantes. Creo haberlo dicho hace algunos días.
Muchos de nosotros ya llevamos algún tiempo congregándonos, pero Dios bendiga a los que vienen siendo adheridos a la iglesia, que tienen que saber y entender que el Evangelio es por revelación. El Evangelio no es por suerte de haberlo encontrado. El Evangelio no es una lección propia y personal. Esto pertenece a Dios, esto pertenece al Señor, y que podamos decirle, te damos gracias, oh Señor Dios, porque nos has revelado y nos has manifestado esta gracia gloriosa y maravillosa para nuestras vidas espirituales. Añada al Señor Dios bendición. Y quiero terminar acerca del gran misterio. Dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, por lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Creo que aquí está todo manifestado, está la revelación y todo lo que nosotros podemos encontrar, todo lo que hoy nos ha sido revelado ciertamente por el testimonio de los apóstoles y por el testimonio de los profetas que el Señor levantó en medio ya de la iglesia constituida. El Señor le bendiga, la gracia de Dios sea con todos nosotros y bendito el Evangelio que ha hecho una obra gloriosa en nuestra vida. Para nuestro Dios sea honra y gloria ahora y siempre. Elevaré al Señor Dios una oración y luego habrá también un cántico. Nuestros hermanos alabarán al Señor y lo harán con gratitud como usted lo estará haciendo en su hogar. Amado Dios, Padre eterno, gracias por la revelación de este misterio que ciertamente en otro tiempo, Señor Dios, en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora nos es revelado. Hoy es un tiempo maravilloso para nosotros, por cuanto, Señor Dios, hoy podemos entender y hoy podemos comprender, Dios eterno, que tu gracia y tu misericordia sido en grande manera para nuestras vidas espirituales. Te alabo, Dios y Padre del cielo, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A Dios haya honra y gloria. Mi esperanza es
nos deleitamos toda vez con los cánticos, porque a ellos nosotros también en nuestros hogares nos allegamos. Porque son tantas citas bíblicas que nos llevan a reflexionar en el perfecto amor de cómo Dios nos miró a misericordia. Desde antes que naciéramos estábamos en la mente del Señor. Y quiero recordar una cita bíblica que no me puedo ir con ella, porque entiendo que será de bendición. Dice textualmente el apóstol, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, como cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué hermoso, qué glorioso lo que Dios nos ha revelado, que se complementa en este tiempo para nosotros. Mire, los profetas ellos indagaron hace este tiempo y nosotros estamos viviendo este tiempo y la gloria sea para Dios. Dios le bendiga, iglesia. Ahora viene un momento de orar al Señor. Padre amado, te damos infinitas gracias porque en este tiempo se nos ha revelado, no para nosotros mismos, sino también, Señor, para los que vendrán después por la predicación del Evangelio, y que muchos vengan a este conocimiento glorioso y maravilloso, y rogando que esta enseñanza que hemos, Dios mío, recibido, sea de bendición para la gloria suya. Amén. Me despido. Quiero hacerle recordar, hoy más temprano, porque por alguna situación no de tiempo, es porque es como que se satura todo esto, nuestro hermano no pudo enviar a la hora indicada el mensaje, pero este domingo va a ser más tempranito, así que esté atento, el hermano le va a informar, como así también para que usted lo vea con la familia y se alegre en su espíritu. Dios le bendiga. Chao, hermanos. Chao. Bendición. Amén. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya.